Bienvenidos a un nuevo programa de Libre Expresión. Hoy tenemos un invitado especialísimo, un invitado excepcional. En los últimos programas me estoy dando el gusto de traerles invitados para compartir con ustedes historias de artistas que retratan el sentir de nuestra región. Hoy nuestro invitado es Julio Silva Valenzuela, a quien le doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí para compartir una hermosa conversación. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, en realidad estoy muy agradado y me siento honrado de haber sido tomado en cuenta para una invitación de este calibre. Sin duda el placer es nuestro y espero de todos los que nos ven y comparten, porque hay mucha historia, mucha sensibilidad para contar por lo que es su trayectoria. Su trayectoria, ¿cómo se define? ¿Como pintor, como artista visual, como dibujante? ¿Cuál es su definición? No sé si pintor abarca todo, posiblemente, porque yo tengo bastante importancia en lo que hago con el dibujo previo y estudios de medidas, composiciones y todo eso lo hago un poco exhaustivamente, incluso con matemáticas, no con el computador. Exacto, hay mucho trabajo y me gustaría ahondar un poquito más adelante en la conversación en esto, pero quiero arrancar preguntándole por unas acuarelas que recibió cuando era niño por parte de su papá y su mamá, que ahí eso marcó su impronta, su camino. Sí. Cuénteme de esas acuarelas. Esas acuarelas fueron solicitadas por mí para tener otro medium distinto al lápiz de color de esa época, en que pudiera manejar pinceles y cosas. Y en realidad encontraron una cajita metálica marca Pelican, que la conservo aún todavía y tiene algún color de esa época, dejado específicamente para que quedara como una referencia. Exacto. ¿Qué edad tenía cuando le regalaron esa cajita? 10, 11 años. Estaba todavía entre preparatoria, digamos, y pasar a primero medio. A primero, no, ahora no sé cómo explicarlo, ahora tienen otra nomenclatura. Claro, hay otra configuración, sí, pero era en la época de niño. Bien niño, y eso digo que esa cajita de acuarelas lo marcó porque la conserva hasta el día de hoy y por ahí la utiliza en sus obras, pero también esto de esa pasión por el dibujo, por la pintura ligada a la naturaleza, a las montañas. Exactamente, ahí está. Diste completamente en el centro del asunto. Que a mí lo que más me agrada es disfrutar, no solamente mirar, sino que darse cuenta de la naturaleza y de los fenómenos naturales. ¿Por qué se secó un árbol? ¿Por qué el río trae más agua? ¿Por qué hay un arrumbamiento de nubes en la cordillera en ciertos periodos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y he ido logrando tener conocimientos a través de experiencias que son vitales, o de decir, por ejemplo, va a llover. Ya hay el síntoma de que va a llover. Esa sensibilidad del conocimiento de la naturaleza que usted también la puede llevar hacia el arte, hacia la pintura, pero que va más allá de lo que hoy nos atraviesa a estas generaciones, que esto va a través de la tecnología, y lloverá, no lloverá, nos fijamos en el teléfono, pero esa sensibilidad que viene a través del contacto, el contacto íntimo, la experimentación, ha sido fundamental también para que usted pueda plasmar y transmitir esto en sus obras y nosotros disfrutarlo, ¿no es cierto? Así es. Por el cuanto a la plasmar en obras la naturaleza, hay que tener tantas cosas en cuenta como la época del año que es, la hora del día, las sombras que se producen, en qué momento no hacerlo, la pintura a mediodía, porque la sombra es demasiado vertical, no hay contrastes
las mejores horas son la mañana o la tarde, para tener lograr buenos efectos luminosos y transparencias de sombra, lejanía. Eso hay que mirarlo todos los días, estar dándose cuenta, cambió, el cerro se ve de tal manera hoy, pero hoy es febrero, entonces en junio se va a ver distinto. Y así, esas cosas siempre. Las hierbas medicinales de la cordillera o del campo, que son, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Perdón. Experiencias de los campesinos que ya desaparecieron, que ya no hay. Yo les pregunté mucho, tanto a personajes de la montaña, arrieros, montañeses, como a los agricultores del valle, que me dijeran siempre, ¿por qué hace esto? ¿Por qué esto otro? Se siembra, en la mañana, se siembra con el surco hacia allá, para que no tenga calor el surco. Y en la tarde, por el otro lado, para que no tenga calor el surco de acá. Esas son experiencias que uno las adquiere porque... En el contacto directo, directo. Justamente en la experimentación. Exacto. Y en la curiosidad también, en ir a preguntar ¿y qué significa esto y por qué esto otro? Para poder incorporarlo e interpretarlo. Sí. Julio, obviamente en esta formación de los primeros años que lo llevó a esta sensibilidad artística, la presencia de papá, de mamá, de las influencias quizás de la música, sí, de la cultura, pero también en lo que fue su formación en el colegio. Esto es en los primeros años, en el colegio marista, y un profesor especial al que usted siempre nombra, sí, y que marcó a su generación, a sus compañeros, a usted mismo. Diría, dentro de la época de colegio, que fueron de vital influencia, por lo menos para la mayoría de mis compañeros y especialmente para mí, fueron 3 personajes, profesores hermanos maristas. Un profesor de historia, llamado hermano Teófilo Paredes, el profesor de arte, José Antonio Muguerza, y el tercero fue el literato, digamos. Perfecto, el literato fue Martín Panero, que es en España y en Sudamérica, o sea, la habla hispana es uno de los personajes importantes de esa época. Y Martín Panero fue nuestro profesor jefe en los 4 últimos años del colegio. O sea que por eso tengo un gran orgullo de haber pertenecido al curso del cual fue el profesor jefe. Y esto que les transmitió y que, como ha mencionado muchas veces, marcó una generación en la cual no solamente ustedes, artistas, sino varios de sus compañeros. ¿Dónde cree que radica esa transmisión? ¿Cuál es la sensibilidad? Porque es algo que él les logra traspasar a ustedes para despertar talentos. Para despertar talentos. Tenían la condición de despertar talento. En caso mío, el José Antonio despertó en mí el artista. Me dijo siempre, desde que me hizo las primeras clases, tú me dijo, tienes que seguir arte. Y yo le decía, no, hermano, yo tengo que seguir lo que mi papá quiere, agronomía. Claro, por esta relación del campo. Sí. Entonces, después de perder 2 años en la universidad haciendo agronomía, tuve que reconocer y hablar con mi papá que yo no podía seguir ahí, sino que tenía que hacer pintura, que era lo que yo quería. ¿Siente que fueron 2 años perdidos en agronomía? ¿No toma ninguna...? No fueron perdidos, no. Porque el conocimiento de personas hasta hoy día se ha mantenido vigente. Esa amistad que nace en el primer año de universidad y no se olvida más, porque son siempre la partida, y aunque uno se salga después, siempre queda esa amistad de nuevos personajes. Exacto. Distintos a los compañeros del colegio. Exacto.
A partir de este descubrimiento de la agronomía no es lo mío, por acá no voy a lograr avanzar mucho, empiezan los estudios en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Sí. ¿Ahí cuántos años estuve estudiando? Estuve 2 años. 2 años ahí en clases vespertinas, porque hubo además que prepararse de otra forma. O sea, empecé a tomar cursos en el día de contabilidad y cosas para ir a ayudar a mi padre. Ya estaba medio enfermo, estaba complicado y necesitaba ayuda. Entonces, para ayudarlo tenía que aprender. Y hacía contabilidad en el día, y en la tarde, a las vespertino, iba a la Sociedad Nacional de Bellas Artes y estudiaba con José Carachi. José Carachi era un muy buen profesor, crítico, qué sé yo, dominaba las técnicas maravillosamente de transparencia, de acuarela, pero él tenía un cierto hándicap, si se puede llamar, que no enseñaba, la verdad no enseñaba ni decía cómo, sino que decía, está mal, corrija, está mal, corrija. ¿Cómo? Corrija. Bien, y ahí eso era complicado. Claro, era como encontrarse ante la duda, el vacío, la nada, claro. Me imagino, para poder resolver ese desafío que era corregir sin ninguna otra indicación. Sin indicación. Bueno, pero salimos adelante con esa, o yo le capté lo que él pretendía, no sé, la cosa es que al final estuvo él muy contento con lo que yo había aprendido. El curso era de unos 10, digamos, 10 personas. Casi todos pintaban de a su manera, ¿no? Él no corregía, no encasillaba en una línea, sino que distintas, y les iba diciendo lo mismo, corrija, aquí no está bien, corrija. Cada uno sacó adelante su propia manera, sí, su propio estilo, ¿no? Exactamente, de eso se trataba. De alguna manera quizá esa forma de hacer la corrección también era en búsqueda del propio ser, del propio artista. Yo pienso que eso sirvió exclusivamente para eso, o sea, así estuvo bien. En ese momento tuve la oportunidad de viajar a Roma. Previo a eso tuvo una de sus primeras participaciones en concursos en Melipilla, ¿verdad? Con José Carachi. Con José Carachi. Él fue jurado en un concurso para la inauguración del Ateneo Juan Francisco González en Melipilla. Entonces lo inauguraron con una ceremonia y un concurso de pintura. Y yo ya en ese tiempo estaba trabajando en arpillera, que es sumamente tosca. La arpillera antigua de sacos era muy tosca. La pegaba en un cartón y se extendía, y sobre eso aplicaba un empaste de blancos y cosas, y sobre eso hice un retrato de un niño de unos 5 años, 6 años, sentado en un muro de adobe, descascarado, con su chaquetilla raída, qué sé yo, pero sentado ahí, en la cara. Bueno, y gané el concurso. O sea, yo quedé fascinado con el trabajo porque eran los colores que habíamos hablado tanto en el curso. Hay que hacer estos colores, los grises, los terracotas, y resultó este trabajo y gané el concurso. Eso fue la primera sorpresa dentro de mi naciente carrera como pintor. Bien, un tiempito después aparece esta oportunidad de viajar a Italia. ¿Cómo se da eso? Se da fortuitamente, porque en ese tiempo salió a la presidencia de la República, salió Jorge Alessandri, y nombró embajador en Roma a don Santiago Labarca, que era un ingeniero civil de mucha trayectoria, un hombre muy inteligente, muy polémico y qué sé yo, y le aceptó allá, y él era papá de Sergio, que es casado con una prima hermana mía.
Entonces, mi prima, cuando nombraron a su suegro allá, me vino acá, al Olivar, a decirme: Julio, tú tienes que irte para Italia porque está mi suegro y allá te voy a conectar a hacer cosas, para que estudies pintura allá. Porque ella era fanática mis primos, en realidad todos ya veían que yo era había algo importante ahí, que ese talento era potente. Entonces, con eso vinieron mis tíos, hermanos de mi papá, a decirle que él tenía sus aprensiones y cosas, que no me preocupara, que le diera la oportunidad, que si se podía, porque era difícil, eso es, yo lo reconozco. Francamente, la conversación con mi papá fue: a mí no me dejaron, porque a él los retiraron del 5º año del conservatorio, lo sacaron a la oficina, porque yo no quiero músicos, yo quiero un contador. Exacto. Eso fue lo que le dijeron. Que me podía haber dicho lo mismo. Exacto. Y él me dijo: a mí no me dejaron, pero yo te voy a dar 2 años. Le regaló la oportunidad también. Y casi me puse a llorar yo por la emoción porque nunca supe yo esa parte. Y él era un músico frustrado, porque llegaba a tocar y hasta ahí llegaba y no podía más, porque ya no tuvo la oportunidad de poder formarse. Sí. Y esa oportunidad de la que él careció se la regaló a usted con este espaldarazo para llegar a Italia. Providencial. En esa llegada a Italia hay un personaje, un maestro, Carlo Sócrates. ¿Qué significa para usted Carlo Sócrates? Todo. Defínanos su persona, su apreciación por también ese talento que usted llevaba con usted. Sí. Yo llegué a Roma los últimos días, o sea, pasado el 15 de diciembre del año 1959. Me instalé, me tenían ya dispuesto una pensión, una cosa apropiada, y el embajador, por supuesto, más bien como de la familia, ya habíamos hablado por teléfono, me dijo: la señora, doña Berta, me dijo: estás tú recién llegado, yo sé lo que se siente, así que vente para acá cuando quieras en las tardes, pero avísanos. A la embajada aquí en un barrio Bruno Bossi, por ahí. Entonces me convidaron formalmente a las fiestas de la embajada, el Año Nuevo, que se celebran en todas las embajadas, en todos los países. Y ahí conocí, el señor don Santiago me dijo: Julio, venga para acá, le voy a presentar a un personaje que tal vez lo pueda ayudar. Y me presentó a Vittorio Di Girolamo. Vittorio Di Girolamo era un arquitecto, hijo de don Giulio Di Girolamo, que era pintor íntimo amigo de Carlo Sócrates. Y él le dijo: este niño viene no a la universidad, quiere un maestro que le enseñe el oficio de pintar. Eso busca este niño. Y yo te pregunto si tú sabes algo, le dijo a Vittorio. Señor embajador, le dijo, pero yo lo llevo a donde mi maestro. Yo lo llevo a donde mi maestro, amigo íntimo de mi papá, le dijo, y es un gran pintor y un buen maestro, así que cuando quiera yo le concierto una cita y vamos, pero tiene que ser dentro de los siguientes 3 días que yo me devuelvo. Y fuimos. Y ahí me presentaron a Carlo Sócrates, el Vittorio Di Girolamo. Y después, de vuelta, años después, nos hemos encontrado varias veces con él y hemos hablado de Sócrates y de todo, de la Villa Strolfern, todo el asunto donde se trataba, donde estaba esta academia, este señor Strolfern en 1920, por ahí, compró esa villa y se le regaló estudios a los pintores y escultores o músicos, qué sé yo, que quisieran ir allá. Y Sócrates tenía un estudio ahí. Bien, en esta experiencia en Italia hay ganancias por donde uno busca, por donde uno busque. Por un lado, la experiencia de salir de Chile, de llegar a Europa, claro, a Italia, sí, donde está lleno, plagado de arte. Y en una época, pero especial de Europa, saliendo de la guerra. Todo estaba
en proceso de crecer y todo estaba, venga el turismo, venga que detenemos aquí. Y para los estudiantes sobre todo, era todo gratis. No había nada que pagar con su tarjeta de estudiante. Y por el hecho de yo estar en la Academia de Carlos Sócrates, me conseguí también una tarjeta de estudiante. Libre entrada a todos los museos, a todas las cosas que costaran, a los conciertos, a todo. Era una maravilla estar en Europa en ese momento. Exacto, y la fortuna, el momento preciso para que nuestro Julio Silva fuera a formarse, a tomar conocimientos, y esta experiencia también decía la ganancia de poder viajar, de estar en ese entorno maravilloso, pero también de formarse con un maestro como ha sido Carlos Sócrates, que lo marcó, que también buscó y encontró, para que usted se diera cuenta de cuáles son sus habilidades. Exacto. Y vuelvo a mencionar la palabra talento, para explotarlo en la expresión más amplia que estuviera abierta la posibilidad, ¿no? Así es. Por eso quiero preguntarle, ¿cuál es esa sensibilidad que marcó Sócrates en usted? El respeto por el oficio, empezando. Ya, el oficio de pintar es en un caballete, con una tela o madera preparada, o un bastidor de cartones o qué sé yo preparado, pero nunca usar elementos extraños a la pintura en los óleos, sobre todo. Y en cuanto al oficio de pintar, en cuanto al oficio de cómo pintar, tú de aquí, me dijo, no puedes seguir hacia arriba si no me das una prueba fehaciente de que tú eres capaz de dibujar lo que yo te pida. Entonces 3 meses estuve dibujando todos los días según sus instrucciones, hasta que llegó el momento que tuve que me dijo, tú en este momento me copias estas 2 láminas, que eran una era una grisalla de Leonardo da Vinci y otra era otro dibujo de Rubens. ¿Qué diferencia respecto a lo que pasaba con Carracci, de dar esa libertad a seguir los pasos estrictamente para lograr? Sí. Entonces ese era maestro, para mí fue maestro. Porque el otro te potenciaba a uno a buscar, que también allá lo hacía yo, porque hacía cosas, sí me decía, mira, y le mostraba al hijo, mira, le decía, este niño, porque yo hacía algunas cosas distintas también dentro de lo que me pedía. Pero al poco tiempo llamó al embajador y le dijo, señor embajador, no se preocupe, este niño déjemelo aquí, no lo devuelva, porque él le dijo, usted me tiene que decir si este joven sirve o no sirve, porque yo no quiero que su padre esté malgastando platas para que se vaya a trabajar allá, de vuelta. Así que con ese dato ya quedé asegurado yo de que no tenía ningún obstáculo, ya era estudiando. Exacto. Sí. Qué curioso esta dicotomía entre la libertad y la poca corrección y el seguir los pasos tal como tiene que ser, que finalmente esa es una formación integral, donde después usted, me imagino, descubrió o eligió las formas en su arte, en qué tomar y el propio estilo, ¿verdad? Sí. De tomar de maestros con mayor o menor influencia, yo creo que ambos con mucha influencia, pero de esto tomar el sincretismo y hacer lo propio y ya ser usted mismo. Exactamente. Bueno, eso conversamos mucho. Él siempre de partida se preocupó de quién, Julio, quién enseña de los antiguos. No todos. Tú tienes que seguir ciertos caminos, que son, empezando, eran los dibujos florentinos. Ya, los dibujos florentinos, qué sé yo. Después hablamos el color veneciano. Aprendete en las escuelas venecianas, ve
cuál es este, cuál es el otro, los de Tintoretto, los otros de Tiziano, y Bellini y todo eso, distinto, y todo enseñando la historia italiana del arte. Íbamos viendo paso a paso, partimos con los griegos al principio, hasta que llegamos a donde íbamos. Y ahora me dijo, ¿quién hay que seguir? El único posible que dejó el camino abierto es Paul Cézanne. Y él decía, siempre, acuérdate de Cézanne, el tono local, el tono, las diferentes, las manchas de colores precisas, donde deben ir, no en cualquier lado, eso es cosa así. Entonces, ahí uno se empieza a dar cuenta de, por ejemplo, no seguir al Greco, por ejemplo, porque ahí cae en una cuestión que es una copia, si lo sigue está sonado, pues. Si sigue a Modigliani y Meta, también, pues es lo mismo, ¿no? Son gente que son únicos y no hay que seguirlos, pues ellos son ellos. Son ellos en sí mismos. Y usted también es usted en sí mismo, con toda esta formación y todo lo que vino después. Esta estadía en Italia duró 2 años. Sí. Se trajo todo ese aprendizaje, todo ese bagaje, pero también se trajo como una misión / homenaje a quien fue su maestro. Sí. Queriendo también usted traerse todo eso y transmitirlo aquí en Chile, tanto a través de las obras, de las pinturas, como también de alguna manera muy humilde, transmitiéndolo como maestro también. Así es. Esa fue la promesa que me pidió que él hiciera, y que yo iba a transmitir acá las bases de la escuela romana de la cual él pertenecía. Y le dije que, pero encantado, esto es mi formación para yo hacerlo saber allá, para que no haya distracción, digamos, el que acepta que yo le enseñe, va a aceptar las condiciones de la escuela romana, o sea, por donde partí yo, igual le hago lo mismo a ellos, esa cosa. Que es compartir para que otros artistas también surjan, para que otros artistas descubran sus deseos íntimos de poder expresar. Y Sócrates era reconocido en su grupo de la escuela romana como un personaje muy así. Que encasillado. Esto está mal, esto no se pinta así, se pinta así. Y eso. No haga esto, no haga esto otro, tiene que hacerlo así. Y explicando él así. Y con toda esta formación y una influencia bien fuerte de Sócrates, de lo preciso, de lo justo, ¿usted cómo logra plasmarse, cómo logra transmitir esa sensibilidad mezclada con el aprendizaje en sus obras? Porque usted no es tan meticuloso en seguir el detalle, hay una libertad. Sí, bueno, esa al principio me costó, había una barrera entre lo que yo quería hacer y la enseñanza, pero la verdad es que él me dijo, al último, cuando yo, el año 61, al final, le dije, maestro, yo me tengo que ir, yo no puedo seguir más acá porque mi papá está muy enfermo, tengo que volver allá. No, me dijo, tú no te puedes ir porque te falta la etapa completa del... Entonces, lamentablemente le dije, yo no puedo seguir, pero indíqueme que era trabajar con el desnudo, digamos, y parte de la anatomía, qué sé yo. Yo voy a tratar allá, le dije, de buscar y enseñar. Y quedó muy desilusionado porque yo me fui, pero no había otra, o sea, tenía que volver. Claro. Y acá me fui al Bellas Artes y estaba don Gregorio de la Fuente haciendo clases en la Academia de Bellas Artes de desnudo, dibujo. Entonces, esperé, le pregunté, dije, ¿puedo hablar con este señor de la Fuente? Tiene que esperarlo, me dijo, está en clase. No, le dije, si vengo, espero. Y salió, pues entonces el señor le dije, discúlpeme, yo vengo llegando de Italia, le dije, yo estuve estudiando allá pintura y me faltó unas lecciones
de dibujo de figura que no lo pude hacer. ¿Usted me podría ayudar? ¿Y qué tiene? A ver, y le llevé yo a mostrarle cosas. No, me dijo, tú, ven cuando quieras, entra libremente a mis clases, no tengas ni un problema, yo te voy a dar papel, te voy a dar como cualquier otro alumno, pero no voy a dar examen aquí, pero así. Exacto, el abanico de oportunidades también que se abrieron con toda esa experiencia. ¿Después mantuvo el contacto con Sócrates? Sí, imagino que sí. Por contacto epistolar, así, un alto de cartas. Y las leyó todas Vittorio Di Girolamo. Me las pidió un día. ¿Tienes cartas? Me dijo del maestro. Sí, tienes que prestármelas. Y claro, las tuve un tiempo y me las devolvió, por supuesto, todas completas. Así que sí, y a él lamentablemente le pasó que tenía sordera. Y un día bajando de un autobús lo atropellaron. Ahí se murió. El año 67, 8 por ahí, no estoy seguro. Poquito tiempo después de que usted se devolvió para acá. Sí. Bueno, en este regreso también, con este nuevo incursionar en Bellas Artes, en seguir formándose, se reencontró con la familia, se reencontró con el paisaje cercano. Acá, claro, y ya estaba echándolo de menos, pero mucho. Y ahí se puede decir que empieza a definir lo que es su estilo. ¿Cómo se define? Mi estilo, realista empezando, pero muy cromático, muy basado en qué sé yo, en las manchas. Pero hay ciertos objetos que me atraen la atención, que la mancha tiene que ser obviada por razones de... Por ejemplo, ahí hay unas pinturas que viene una de estas en lo que traje, que son unos huevos. Los huevos tienen que ser lisos. Ya, pero también eso es para un encanto de trabajar y modelar el color, que era lo que allá me enseñó él en el rostro, en las manos. En ese tiempo me dijo él, acá te voy a enseñar yo dos cosas. Tienes que aprender a retratar y a trabajar con las manos, que es lo que en este momento vale. Allá llegaban personas a pedirle retratos a él y les hacía retratos. No se demoraba mucho, les hacía el retrato y yo pintaba el equipo abajo, todo, y lo entregaba como de él. Y en esa composición, digamos, de los trazos, de las pinceladas, se define como por capas hasta que empieza a aparecer la figura que igual viene, que está premeditada en la cabeza. Sí. Hacer grisallas primero y sobre las grisallas empezar a colocar colores era la obligación que tenía yo allá con él. Acá empecé a dejar un poco de hacerlo, lo hacía con carboncillo, porque con carboncillo trabajamos mucho y el carboncillo es un medium pero fantástico. A mí me encanta trabajar con carboncillo en papel grueso así y carboncillos no delgados, sino que... Y eso ayuda mucho porque el carboncillo es fácil de eliminar. Si lo trabajas suave, se borra fácilmente. No así el lápiz. Entonces, para comenzar un trabajo, sea cual sea la intensidad del carboncillo, me da el plano, se suaviza con los dedos, con algodones, con cosas. Entonces, así... voy cocinando las pinturas yo, pero yo no parto y hago un cuadro a la prima, como se llama, sino que lo puedo hacer a la prima siempre que haya hecho atrás muchos esquemas y cosas y variantes, que hasta esto lo voy a hacer. Y ahí sí que lo hago al tiro. Exacto. Este trabajo estratégico que mencionaba al inicio de la conversación, que va en bosquejos, en dibujos, en probar, cometer errores, volver, y que detrás de esa obra final de dimensiones gigantescas hay un montón de trabajo previo. Exacto. Que es fundamental. ¿Cómo es ese trabajo?
a partir de la inspiración, de la elección de la temática y cómo comenzar a definir líneas, formas, colores. Claro, hay casos en que me llama la atención algo que no hay que ni siquiera mover. Formas y colores y figuras que están justos, que pueden ser árboles, unos reflejos, un río, un atardecer, una cosa así. Eso ahí se puede copiar, pero cuando uno tiene que componer para lograr efectos que no están, pero que uno quiere poner, hay que trabajarlos en forma separada, ver y analizar después el conjunto, hacer con papeles, ¿cómo se llama?, de colores. Trabajo mucho yo haciendo esquemas de zonas, de colores. Un punto rojo puede equilibrar una tremenda cuestión si lo pone en un lugar preciso. Ese tipo de cosas yo las hago siempre para tener una buena referencia. Y errores se cometen, o sea, no es una cosa que sea siempre fácil, es difícil. Otras veces alguien llega y hace un comentario y te corrige una cuestión que tú no te habías dado cuenta, si eso también es así. Es así. Es así. En lo que fue este regreso, también hubo un reencuentro con compañeros, con colegas, sí. Y quiero darle un listado de nombres y que me los definen en conjunto y por separado también. René Leal, Waldo Nahuel, Germán Ruz y Mario Cepeda. Ya, empezamos por cuando yo llegué acá, de vuelta, estuve un par de años en mi casa aislado. Iba allá y iba a la casa, hacía los trabajos en la casa. Cuestiones de tipo paisaje, autorretratos mucho, porque con eso yo aprendía también más a dominar la figura que me pedía, hasta que al final me encontré con ese plop de que tú llegaste de vuelta y estás solo porque ya no hay contacto. Claro, se perdió esa cotidianidad. Se perdió. Entonces tuve que empezar a buscar. O sea, en ningún momento yo estuve amargado, sino que dije, voy a empezar a ver para dónde voy, dónde están las personas amigas, que si Germán, del tiempo del colegio, Waldo también del tiempo del colegio, pero no éramos tan allegados íntimamente en ese tiempo. Y sí, otras personas más de Rancagua que mis antiguos compañeros empezaron a ir a verme cuando llegué a conversar. Entonces, claro, ellos iban por la parte del recuerdo, pero no les interesaba para nada la pintura, entonces yo no les podía hablar de cosas, sino que mostrarles esto. Pero me vine a Rancagua y había una exposición en la Cámara de Comercio. Y ahí estaba mirando y un señor me dice, ¿usted tiene trabajo aquí? Sí, le dije yo, tengo unas pinturas allí, unos paisajes. Y usted también, pues yo tengo acá, me dijo, yo soy Cabello de apellido, era un señor que era aquí de Rancagua, autodidacta y muy conocido, era bien conocido aquí en Rancagua, pintaba harto. Fueron los primeros que ubiqué. Y una señora que estaba ahí con los cuadros y cosas, y me habló y me preguntó algo. Y yo noté algo en la voz, y que conversábamos, muy agradable. Yo soy la señora de Waldo Nahuel, me dijo, no sé si a Waldo lo conozco, le dije, no tenía idea, doña Yutka. Esa fue, oye, pero si entonces a Waldo vamos a la casa, y ahí comenzó la vivencia aquí y hablar de pintura y qué sé yo. Y la música, el conocimiento de la música que me enseñó Waldo, pero es notable, yo no tenía idea, ni me gustaba mucho Frank Sinatra, qué sé yo, pero no los jazzistas clásicos de esa época. Eso lo conocí a través de ellos, de las reuniones acá, de René Leal lo mismo. René Leal era un grabador, qué sé yo, profesor también, muy agradable persona. Hicimos buenas amigas, estuvo en la casa varias veces, era goloso, así que iba a tomar té a la casa. Allá comíamos y qué sé yo. Pero él
como influencia de cosas de pintura, no. Waldo sí, porque hablábamos lo mismo. Claro, pero es fabuloso el reencuentro que va en los lazos de poder compartir con personas, que todos tenemos la necesidad de tener amigos, pero también este enriquecimiento que viene a hacer más grande toda esa formación que ya traía de Italia, el inicio en la Sociedad de Bellas Artes, y que se conjuga también con otras disciplinas como la música, la literatura. Por supuesto. Entonces poder hacerse de ese entorno nuevamente y más enorme, con mayor crecimiento para ambas partes, ¿no? Así es, ese periodo fue muy bonito, muy de hartas exposiciones. Las exposiciones en la Galería Nahuel, hice varias exposiciones, y fue cambiando también la manera mía de pintar, se ha ido cambiando. Exacto, es un cambio constante, me imagino, sí. Quizá por ahí no tan marcado y preciso, pero sí un camino que va transformándose, ¿no? De esas exposiciones, el Mario Cepeda, por ejemplo, en esa exposición me dijo, yo tengo un taller ahí en la calle Germán Riesco, me dijo, anda para allá si querés pintar, porque es re grande. Y ahí estuve pintando yo con él, pero muchos, por lo menos unos 4 años en ese tiempo. Hice una exposición o 2 exposiciones mías ahí en el taller 609, antes de lo de la Galería Nahuel. Y nos hicimos muy amigos con Mario. De hecho, una de las fotos es un retrato de él, de las que traía ahí en el... Y nunca lo mostré, porque ese cuadro lo terminé y llegó un primo hermano y me dijo, yo te quiero comprar unos 3 cuadros, ese y ese, estaba el de este. ¿Para qué quería ese cuadro? Le dije yo, si es de un cabro. No, me dijo, si es que me gustó ese retrato, así que te lo compro. Y falleció hace tiempo atrás, y mi prima, la señora, me llamó un día y me dijo, oye Julio, ¿querés tener de vuelta el cuadro ese del retrato que teníamos nosotros? Claro, le dije, ¿por qué? No, es que no tengo dónde ponerlo, yo me cambié de casa y... No, yo te lo recibo, así que... Y por eso volvió, pues. Y lo mostré en la exposición del museo, y la hija de Mario se puso a llorar cuando lo vio. Es también todo ese movimiento de emociones que se produce con este trabajo artístico, que es mucho más que un trabajo, es una dedicación plena y en la que se entrega el alma, el propio ser, en el que se va descubriendo también. Y por ejemplo, esto que nombraba de las relaciones con este grupo de amigos, en las exposiciones, en las charlas, en las tertulias, me imagino, que continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, claro. Hay más dificultades, pero las sensaciones y los afectos siguen inmutables, o sea, siguen. En cuanto a la pintura del Cristo, el Cristo crucificado, fue la sorpresa de encontrar en la mañana a mi papá fallecido. Exacto, sin mayores, sabíamos que estaba enfermo, que estaba bastante grave, qué sé yo, pero no para que pasara esto. Entonces fue un golpe tan grande que en realidad yo estaba bastante desesperado, y así con estas desesperaciones yo siempre voy a la pintura, al tiro. Y empecé a hacer, y dije yo, voy a hacer esto. Hice un boceto, una acción rápida, después otro, y el tercero lo pesqué y lo llevé al convento donde los padres pasionistas. Y al padre superior le dije, padre, ¿quiere que le haga este cuadro? Pero claro que quiero, me dijo, este cuadro. Yo lo único que te pido, me dijo, es que le pongamos fondo de pan de oro en vez del color a la pintura, que sea como con este fondo. Yo te traigo un artesano, me dijo, que te lo va a enseñar a colocarlo, y el oro lo traemos de Perú. Yo lo traigo eso. Ya, y así fue.
esa obra denominada Crucifixión está expuesta en la iglesia San Javier de los Lirios. Los Lirios. Y fue su proceso de superación del dolor, de la pérdida. Se me acabó totalmente. Pero fue una cosa que lo hice, pero como frenético así. Y me resultó lo que yo quería. O sea, se vació. Se vació la... Y un homenaje, obviamente, también a aquel papá que le dio una de las mayores oportunidades de su vida, que no era más ni menos que ser usted mismo en su propia esencia. Sí. Yo le mandé a Carlos Sócrates, le mandé las medidas, el arco que está, la medida del cuadro que iba a hacer, y un bosquejo así de la figura. Y me mandó de inmediatamente la carta de respuesta que me decía que lo más importante que tenía que tener en cuenta era la proporción y los espacios entre las figuras, que eso era lo que tenía que quedar bien, por decir, o quedan muy lejanos o quedan muy amontonados, tiene que haber una cosa. Y yo lo hice, no le mandé a él, él no lo conoció, el cuadro terminado y puesto en el altar, en la iglesia, no lo conoció. Pero lo corregí en el sentido, lo amplié así. Lo único que hice fue levantar más la cruz, ¿no? Tuvo también esa participación de su maestro. Claro. Una obra con mucho significado, una obra de inflexión para en un mí momento. De mucho significado para mí. Y ahora me gusta más que ir a esa iglesia y estar sentado un rato mirándola, porque los recuerdos y toda la cosa como se vienen. ¿La considero la obra más importante en su trayectoria? ¿O es que, y tampoco es la simplicidad de definirla así, pero sí una obra que marca un antes y un después en la vida personal, sobre todo? Claro, sobre todo en el hecho de que las figuras están, para mí, están logradas, que era una de las cosas que Sócrates me decía: tú no tienes todavía, no logras el total, porque esto es una cosa, esto es otra, pero el total y la posición, que no están así, que están así, no tiene que ser, eso es práctica. Bueno, yo creo que con este señor ahí en Santiago algo logré y salí adelante. Si no victorioso, salí con bien. Sí, con respecto a esta experiencia que le tocó vivir personalmente y este paso adelante a través de la expresión artística, también es importante poner en relevancia esa capacidad que tiene el arte, la pintura en particular, tomar un color, un lápiz, una acuarela, un óleo, y poder hacer un trazo y el valor sanador que tiene eso. Usted lo vivió en carne propia como artista, pero mucha gente que no es artista encuentra en eso como una terapia y como un puente hacia esa liberación o superación del dolor. Tengo muchos alumnos que son así. Y me ha dado mucho agrado ver que han reconocido ellos: Julio, venir a tu taller es una terapia que me encanta, que me ha hecho bien, que aquí me estoy entretenida, que tenía problemas de mil problemas. Sí. Entonces eso para mí ha sido también un respaldo de continuar y escuchar. Los niños, las señoras de edad que tienen problemas existenciales y se superan ahí todo. Se suavizan todo. Tienes ese valor sanador también, que es un plus aparte de todo lo que nos entrega el arte y la pintura. Hablando de esta cuestión de su faceta de profesor, usted empieza a hacer clases en el año 1989. Sí, 89 fue la época en que decidimos
dejar totalmente las otras actividades, porque siempre yo había estado pintando anteriormente y una o dos alumnos que tenía personas amigas que les hacía, pero no dedicado 100%, porque tuve que hablar que mi señora entendiera que iba a hacer un cambio brusco y me dijo, vamos, yo te acompaño, lo que tú quieras, vamos a hacerlo nomás. Y así logramos entre amistades y ella, y qué sé yo, armamos un taller aquí en Rancagua y duró hasta el 2010. Que ahí lo frenó lamentablemente el terremoto. Claro, el terremoto, la casa quedó dañada. Pero eso no significa que ahí terminó. No. Al contrario, sigue hasta el día de hoy, se trasladó un poquito nada más. Claro, al principio arrendé una o dos piezas en distintas partes porque no había mucho que elegir para continuar con las personas que seguían yendo. Pero después ya me di cuenta que estar arrendando en Rancagua y todos los días de viaje para Rancagua, que es cada vez más difícil y toda la cuestión, decidí armar allá en mi casa un taller. Por supuesto que la gente más cercana, de los Lirios, de acá, van. Pero los de Rancagua no quieren ir, porque encuentran que es lejos, que tienen que salir a la carretera, bueno, yo no podía decir nada. Son elecciones, claro. Sí, cada uno sabe. Elecciones donde por ahí se deja de lado la gran ganancia que se puede lograr haciendo un par de kilómetros, haciendo el esfuerzo de trasladarse un poquitito más lejos. Sí. Bueno, pero dentro de todo yo estoy conforme y está bien. Exacto. Los talleres, como decía, siguen hasta el día de hoy. Sí. Hoy sigue haciendo clases. Sí. ¿Los da en qué lugar, en forma particular? En Requinoa es un contrato con la municipalidad que proporciona un lugar, una sala. Hay mesones, hay sillas, hay caballetes y la gente asiste gratuitamente. Digamos, con una capacidad de hasta 16, 17 personas. Y como nunca antes, este año resulta que tengo 6 alumnos que van de los 6 años hasta los 9, que nunca había tenido alumnos infantiles yo. Y es en realidad la experiencia fantástica, porque la imaginación de los niños es increíble. Disculpe que lo interrumpe, pero ¿cómo considera esta inclinación de estos niños hoy y que están atravesados por la hiperconexión, por tanta información, por todo lo digital, que igual tengan esta sensibilidad de volver a sentir con un lápiz, con un pincel? Yo creo que eso es, y ensuciarse las manos y hacer figuras, porque al principio yo dije, esto no va a resultar, porque yo no sé enseñarle a niños, jamás no he tenido conocimiento ni qué. Pero no, es que a esos niños de esa edad hay que dejarlos solos, o sea, darle una idea. Oye, ¿te gustan los perros? A ver, dibújame un perro negro, pero ponle a la cabeza de tal color o qué sé yo. Y ellos dibujan unos perros, pero ya unos perros que son fabulosos. Extraordinarios. Sí. Bueno, y aquellos que estén interesados y puedan sumarse a estos talleres que están en la comuna de Requinoa, ¿a dónde pueden acercarse? ¿En qué edades pueden acercarse? ¿Cómo pueden contactarse para participar si es que está abierta la disponibilidad de cupos? Sí, en este momento no está abierta, pero la edad es para adultos el taller. Adulto para mí es un niño de 12, 13 años. De ahí para adelante no tengo problema yo en enseñar. Lo que sí estamos con un problema en este momento el lugar no es muy grande, porque están reparando, la municipalidad está ampliando, se está haciendo cosas y tenemos que volver otra vez a la sala de la antigua biblioteca donde teníamos ahí un espacio grande para trabajar. Ahí no había problema. Seguramente este próximo año, si va nuevamente el programa,
estaríamos trabajando ahí, habría más cupo. Bueno, pero igual estar atentos a la posibilidad y por ahí a través del contacto con la Municipalidad de Requino, tiene que tenerlo presente. Tiene que vivir en Requino, eso sí. Antes de despedirme, quiero, a través también de esta última reflexión que me dije, un mensaje también a quienes nos ven, de lo que significa el arte y todo lo que atraviesa en la humanidad. Buena pregunta, buen tema. En ese sentido, el arte comenzó hace como 100.000 años atrás. La gente sería todo lo incivilizada que antiguamente era, pero sí tenían la capacidad, el don del arte, lo tenían. Y lo dejaron plasmado con colores incluso. ¿Dónde buscaban los colores? En el suelo, en las rocas. Eso es porque tenían interés, tenían necesidad de plasmar. Sería por brujería, sería porque eran como fetiches para la cacería que hacían, pero son unos dibujos maravillosos, que tienen una energía, una cosa así increíble. Y así hasta que yo, por lo menos que como pienso, el periodo más negro fue tal vez cuando se desintegró el Imperio Romano y empezaron a haber peleas para estabilizarse, que lo lograron, se estabilizó Europa, se estabilizó completamente, pero ya la gente en ese momento más hacían esto de instalarse y no tener el reposo para crear. Hasta 1200, 1300 empezó ya la imaginería del cristianismo, los orfebres, todo esto que la gente pedía, quería una corona, el otro quería una espada, esos necesitaban. Entonces por ahí volvió otra vez la mechita a encenderse hasta llegar a las cimas que llegó. Pero fue una cosa que no es de ahora, sino que ha sido siempre, y siempre va a haber altibajo. Entonces ahora puede que haya un lapsus de tanteos y cosas, pero algo va a salir para adelante, tiene que ser, o sea, hay que ser optimista, no podemos quedarnos. Siempre hay un resurgimiento. ¿Y el arte para usted qué es? El arte es según mi criterio, es parte de la divinidad que uno la puede echar, tiene la capacidad de sacarla hacia afuera, de crear, porque uno está creando. Y eso, para crear tiene que ser creador, pues, o sea, no todo el mundo puede. No todo el mundo tiene la capacidad. Entonces, en ese sentido, pues yo soy respetuoso de ese don y agradecido de ese don, de tener la capacidad de crear algo. Así que siempre doy gracias a Dios por eso. Y nosotros le agradecemos muchísimo a usted, don Julio Silva Valenzuela, pintor olivarino, por entregarnos todas estas experiencias, todo este conocimiento, como decía recién. Seguramente nos quedaron anécdotas e historias para contar afuera, pero que sea la excusa para volver a invitarlo y tenerlo nuevamente. Encantado, ha sido un agradable momento haber pasado con ustedes este rato. Puede que haya sido errática la conversación de parte mía, pero yo diría que ha sido excepcional y la he disfrutado como vengo haciendo en los últimos programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias por regalarnos su obra como artista. Muchas gracias también a usted. Muy bien. Nosotros nos despedimos de este programa de Libre Expresión en esta nueva entrega. Espero que estén tan satisfechos como yo de haber disfrutado esta maravillosa charla y nos volveremos a encontrar muy pronto en un nuevo programa. Mientras tanto, si le gusta este contenido y lo está disfrutando, compártalo, suscríbase al canal de YouTube para estar atento a las nuevas propuestas que tenemos para usted. Muchas gracias por habernos acompañado.